Hoy es una celebración muy especial porque la Fuerza Aérea Colombiana ha querido resaltar el profesionalismo, el trabajo arduo, el sacrificado trabajo que hacen nuestros suboficiales, que son los que nos mantienen nuestras aeronaves volando, que son las aeronaves que cuidan toda la comunidad, los que sobrevuelan las áreas lejanas de Colombia, donde llegan y salvan vidas de personas que están necesitadas en ciertos momentos de todo el año, que estamos 24 horas del día operando. Agradecerle a la comunidad de Río Negro y los municipios vecinos de habernos abierto sus brazos aquí para recibirnos hace 20 años, porque este año celebramos 20 años en octubre de haber inaugurado nuestra base aérea de Río Negro. Es importante, ¿por qué? Porque todos los recursos que tenemos aquí en la unidad, todos los aviones, los helicópteros están a disposición de la comunidad, 24 horas, 365 días del año. Si se hace un reconocimiento armado, si se hace un patrullaje, si se hace un rescate de personal, si hay una persona necesitada, como muchas veces ha ocurrido a la 1 de la mañana, a la hora que sea, siempre estaremos ahí dispuestos a salvar vidas, a respaldar a la comunidad, a brindarles seguridad y sobre todo que ellos sientan que somos parte de la comunidad, un fiel amigo de ellos. Al doctor Alcides, agradecerle de verdad de todo corazón y en nombre de todos nuestros hombres, la colaboración, la entrega que han hecho a todos nuestros programas que tenemos en la unidad. Sin el apoyo del municipio de Río Negro, de la alcaldía de Río Negro, no hubiera sido posible, por ejemplo, la celebración del día de hoy del suboficial, de muchas actividades que hacemos, de nuestras, por ejemplo, el invierno que también nos afectó, que brindamos a la comunidad apoyo, la alcaldía nos respaldó a nosotros en todo momento. Esto es un equipo de trabajo y es lo que nos ha enseñado el doctor Alcides. La alcaldía quiere estar con cada una de las fuerzas que nos acompañan acá, exaltando a cada uno de sus miembros. Es muy importante tener en cuenta que este es uno de los únicos batallones que resalta la labor de los suboficiales, y hablando con el coronel Bonilla me decía que es resaltar porque aquí el trabajo es muy técnico, entonces los suboficiales son tan importantes como los oficiales, entonces el municipio siempre va a estar presente en cada una de estas actividades. La Fuerza Aérea Colombiana junto con Juan del Corral, que es el batallón militar, junto con la policía, el Gaula, todos ayudan a un frente muy importante en Río Negro. Río Negro en un índice muy alto es un municipio demasiado seguro, no solamente por su gente, sino también por la fuerza que tiene. Ellos nos ayudan mucho en la parte veredal y en todo lo que tiene que ver con la seguridad del aeropuerto y sus veredas aledañas. También han estado presentes en la parte urbana del municipio, aunque no se ven tanto como la policía y el ejército en algunas ocasiones, pero la presencia de ellos es totalmente importante en nuestro municipio.